Es declarada fundada para imponer prisión preventiva al ahora acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Ordeno, ya que se encuentra presente, para que pueda ser conducido a un establecimiento penitenciario. ¿Eso es justo? Y lo que ha sucedido hoy no es más que una muestra más de la decadencia judicial. Cómo ha ido cambiando, ¿no?, la cara de Martín Vizcarra esta mañana, que llegaba muy tranquilo, incluso decía, ¿no?, que estaba confiado, que no le iban a dictar esa medida que está solicitando el fiscal Germán Juárez Atoche. Y claro, ya durante la audiencia, cuando íbamos escuchando la decisión del juez Chávez Amariz, su rostro iba cambiando y finalmente el juez decidió que Martín Vizcarra debe cumplir 5 meses de prisión preventiva. Él se encuentra en esos momentos en la sede del Poder Judicial, en la Carceleta, para posteriormente ser trasladado al penal de Barbadillo, donde ya lo esperan otros expresidentes. Está Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo. Tendremos 4 expresidentes al mismo tiempo en la cárcel. Algunos ya con condena y otros, como es el caso de Martín Vizcarra y Pedro Castillo, con prisiones preventivas. Antes estuvo también Alberto Fujimori en este mismo espacio. Martín Vizcarra, entonces, que se encuentra implicado en estos momentos en un juicio por presuntas coimas que habría recibido más de 2 millones cuando fue gobernador regional de Moquegua, pasará ahora lo que resta de este proceso en la cárcel. Vamos a hablar de lo que ha decidido hoy el juez, porque ha dicho que existe riesgo procesal, que existe peligro de fuga, que Martín Vizcarra no tiene ni arraigo familiar ni arraigo laboral. De inmediato, con el doctor Carlos Caro, que ya nos acompaña en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal, Tatiana? Gracias por la invitación. A usted, en primer lugar, doctor Caro, ¿le parece que ha sido una decisión bien sustentada? ¿La decisión que ha tomado el juez se enmarca en la legislación? Yo creo que es una nueva tipología de prisión preventiva, ¿no? ¿Cómo sé? Es la prisión preventiva que se da cuando ya estamos cerca de la sentencia. Y para hablar claramente, lo que se quiere evitar es el precedente de Nadine Heredia y de Jorge Cuba, quienes se fugaron días antes, horas antes de que se leyera el fallo completo, que al final le resultó adverso. Entonces, acá lo que se quiere evitar es la fuga. Entonces, lo que han dicho en buena cuenta es, oye, vamos a ponerle prisión preventiva porque no nos vamos a correr el riesgo de que se nos escape uno más. O sea, el sistema se está poniendo más fuerte. Más duro, porque al final, mira, si nosotros pensamos así, todo lo que es el tema de graves y fundados elementos de convicción, yo creo que ahí no hay ni el abogado lo discute ya, porque todo el mundo sabe que acá se viene una condena. Hay colaboradores eficaces, testigos, prueba circunstancial, la ruta del dinero, es decir, que seguramente el señor Vizcarra va a ser condenado, Y él lo sabe su abogado. El tema está en el arraigo, ¿no? Hay arraigo familiar, el juez dice, bueno, no hay arraigo porque su familia vive en Moquegua, acá está su hijo menor de edad, pero cualquiera lo puede atender. Claro. Tampoco hay arraigo laboral porque los recibos son cuestionables, ya, pero tampoco hay la prueba de lo contrario. Vamos a escuchar al juez al momento en que justamente dice que Martín Vizcarra no tiene arraigo laboral, no tiene arraigo familiar y que existiría peligro de fuga, así como un comportamiento cuestionable del imputado. Escuchen. No solo basta decir formalmente que se tiene una familia, debe existir dependencia, necesidad, condicionalidad que haga difícil que el procesado pueda rehuir de la justicia por la vinculación con su núcleo familiar. Esa situación no se ha dado en el presente caso. En consecuencia, no existe arraigo familiar. Existe peligro procesal, existe peligro de fuga. Sustentado, como he manifestado, falta de arraigo familiar, falta de arraigo laboral, un comportamiento cuestionable, una pena posible imponer, entre otros. A ver, me acuerdo que en la audiencia de junio, cuando hubo el primer pedido de prisión preventiva,
La parte del arraigo laboral fue la parte más floja de Martín Vizcarra, porque incluso en algún momento, ¿no?, el juez le preguntaba al abogado cuánto gana Martín Vizcarra y no pudo explicar eso. Y hoy lo que presenta Martín Vizcarra son contratos y recibos de honorarios con la empresa de su esposa y con su propio partido político. Pero esto no ha sido suficiente para acreditar y dice el juez que no hay arraigo. ¿Por qué? Sí, claro, acá hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Martín Vizcarra recibe un sueldo del Estado, que es la pensión de presidente. Eso no es trabajo. Para que haya arraigo laboral significa que tienes que tener razones para quedarte. Y cuando hubo la discusión en el mes de junio, porque no le dieron la prisión preventiva y la sala anuló la decisión y por eso estamos nuevamente en primera instancia, pero con otro juez, lo que se discute es, oye, ¿tienes trabajo o no tienes trabajo? Y es lo que presenta son recibos por honorarios, que son genéricos según el juez, cuando en verdad casi siempre los recibos por honorarios son genéricos, nadie describe todo lo que ha hecho durante un servicio. Pero por otro lado dice, y viene de tu familia, esto viene de tu familia, esto es del día de ayer, de hace poco, entonces como que no le genera convicción. Y ahí entramos a un tema súper interesante porque desde el punto de vista legal y desde el punto de vista procesal, cuando hay duda, la duda le debería de favorecer a Vizcarra. Ojo, yo pienso que Vizcarra va a ser condenado, entonces no estoy defendiendo su inocencia. Pero estamos hablando de la parte solo de la procesal, prisión preventiva. Exacto, entonces, digamos que cuando el argumento está para un lado o para el otro, que es lo que pasa con los recibos, que es lo que pasa con el arraigo familiar, porque finalmente tiene familia, tiene un hijo menor de edad. Entonces no tenemos que esperar que sea viudo para que digan, ay, solamente se puede hacer cargo del menor y no hay nadie más. Es un argumento absolutamente ambivalente, ¿no? Entonces, siendo así, lo determinante ha sido, o la gota que ha rebasado el vaso es de que estamos cerca de la sentencia, de que ya al Poder Judicial se le ha escapado Nair Heredia, se le ha escapado Jorge Cuba y no quiere uno más. Es que el juez lo que decía es que, claro, luego de este primer pedido de prisión preventiva, Martín Vizcarra ha ordenado el contrato, ¿no? Lo ha oficializado, digamos, ante un notario también, y ha ordenado las cuentas como para estar claro para esta etapa porque sabía lo que se vería. Entonces, eso no le genera al juez convicción, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo con el juez, pero más bien la conclusión tendría que ser, ante la duda, no me genera convicción, pero tampoco puedo decir que son documentos falsos. Ante la duda, en una prisión preventiva tendríamos que estar siempre a favor del reo. Eso significa pro libertad, ¿no? Entonces, el tema de la prisión preventiva acá en el Perú son casilleros, ¿no? Cuando uno los va llenando como plastilina, lo hace calzar, lo extiende, todo es muy relativo. Al final siempre hay que buscar la razón de fondo. Lo del arraigo familiar, por ejemplo, ¿no? Por un lado, el fiscal lo que decía es que en la ficha RENIEC, la esposa y el hijo menor viven en Moquegua, o vivirían en Moquegua, y que incluso las otras dos hijas de Martín Vizcarra tampoco vivirían en el domicilio que él ha acreditado en San Isidro. Para el fiscal, Martín Vizcarra vive solo, o sea, no hay dependencia. Y es un poco lo que acoge también el juez, para decir que no hay ningún tipo de dependencia económica. Y haciendo de abogado del diablo, ¿no? Buscando la dialéctica o la contradicción, uno puede decir, oiga, pero Martín Vizcarra no puede salir de Lima. Entonces, si su familia se ha mudado, eso no significa que no tenga arraigo familiar. Significa que simple y sencillamente le está arraigado a Lima y no lo puede mover, pero eso no significa que no tenga una familia. Y el arraigo personal o familiar tiene que ver con el hecho de si tú tienes razones básicamente para quedarte en el país. Porque al independientemente si viven juntos en una casa o si él aporta para todos. Exactamente, él podría ser divorciado, podría ser viudo, y si tiene una mamá, si tiene un papá, si tiene una hija, un hijo, eso es suficiente para hablar de arraigo familiar. Razones para quedarte. Me quedo porque tengo familia, me quedo porque tengo un trabajo. Pero, digamos, el abogado en ese sentido pudo haber presentado documentación que acredite que toda la familia vive en un mismo domicilio, ¿eso habría servido? Podría haberlo hecho y seguramente es algo que él podrá acreditar para la apelación. Claro. Entonces, al final, estamos ante una crónica de muerte anunciada porque yo creo que va a haber una condena y solamente se está jugando acá los descuentos. Los 5 meses sí o los 5 meses no. Y la apelación definirá si sigue los últimos días libre antes de la sentencia o no. Pero claro, digo, porque para el juez finalmente, y lo dice, hay riesgo de que Martín Vizcarra fugue, sí, ¿no? Cualquiera, que rehuya la acción de la cualquiera justicia. puede fugar, ¿no? Y al final cuando el juez dice,
y tiene una conducta cuestionable, eso no es un argumento jurídico. ¿A qué se refiere con eso? Porque efectivamente, ¿no? Señala que Martín Vizcarra tiene una conducta cuestionable. Claro. Y muchos lo han asociado con el hecho de que Martín Vizcarra, por ejemplo, ha estado haciendo campaña política pese a que tiene inhabilitaciones. Sí, ¿Podría ir la por ahí? campaña política, la vez que se fue a una estación de buses y parecía que se iba, pero no se iba, Ajá. cuando se acercó a la frontera, pero... Todo eso es cuestionable. Claro, porque en materia penal lo cuestionable no te lleva a prisión. Lo que te lleva a prisión es, ¿infringiste las reglas o no? ¿Violaste la ley o no violaste la ley? Pero lo cuestionable te lleva a una prisión preventiva, ¿o tampoco? Claro, o sea, porque cuando el juez dice una conducta cuestionable tendría que describir cuáles son los actos cuestionables. Ajá. Y más allá del calificativo cuestionable tendría que acreditar por qué eso es un delito, una infracción o es una violación a la regla de la comparecencia. Entonces yo creo que No hay una la argumentación tan motivación no es fuerte, no es sólida y como siempre digo, la prisión preventiva es una plastelina. Uno la acomoda, la extiende o la corta en función de lo que uno quiera señalar. Porque en otro caso, digamos, si el juez considera que Martín Vizcarra, o tiene que poner una serie de medidas para que Martín Vizcarra no eluda la acción de la justicia, porque ya estamos próximos a concluir el juicio, podría haberle impuesto otras medidas sin que necesariamente sea la que estaba pidiendo el Totalmente, fiscal. como lo hemos hablado en alguna oportunidad anterior, el juez podría haber dicho, ¿sabe qué, señor? A usted le voy a poner reconocimiento biométrico cada 24 horas. Entonces, cada 24 horas usted tiene que venir a la Fiscalía o al Poder Judicial a acreditar su presencia. Y si no, le impongo la detención. O podría incluso decir, oiga, usted sabe que tiene que tener una línea permanente de teléfono y usted tiene que contestar la llamada cada vez que lo llame el fiscal. Claro. Podría haber hecho eso, no lo ha hecho. Porque es verdad y es importante que la gente entienda que el juez no tiene que decidir por lo que está pidiendo el fiscal o no. Puede ponerse creativo. Claro, ¿no? y justamente las normas sobre la comparecencia y la prisión preventiva permiten la creatividad, en el sentido de, oye, no te doy prisión preventiva porque es gravísimo, tengo dudas y las dudas te favorecen, entonces voy a acomodar las reglas en función de tu caso concreto, un tailor-made a la medida, ¿no? Ajá. Tienes un celular, geolocalización. Pues te obligo a que pongas geolocalización, compartir tu ubicación 24 horas de modo permanente. Claro. Cada 24 horas reconocimiento biométrico. Exagerando, ¿no? Sí, claro, pero sin no necesidad lo ha de hecho, lo ha llevarlo... mandado a prisión preventiva porque es que no quieren un caso de Jorge Cuba ni un caso de Nadine Heredia. De acuerdo, Ese es el dos tema de personas fondo. fugadas, exacto, que no están cumpliendo con lo que ha dispuesto el Poder Judicial. Hablando de cosas cuestionables, el abogado Erwin Sicha ha dicho que ha habido algunas irregularidades durante el proceso. Ha hablado de la rapidez con la que se ha pronunciado el juez y ha hablado además de la situación laboral de la esposa del juez. Vamos a escuchar lo que ha dicho el abogado de Martín Vizcarra. Terminada la audiencia y la participación de mi patrocinado, demoró 5 minutos para empezar a leer su resolución. Comenzó a leer, indicó que tenía cuadros elaborados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resolución estaba previamente redactada, pero más allá de ello, hay que tener en cuenta un aspecto importante, que el señor magistrado es esposo de una fiscal del equipo especial Abajato, en el que pertenece el señor Juárez Atoche. Para usted eso es irregular. Lo primero, lo que el juez haya pronunciado tan rápido, No, en lo demuestra que absoluto, tenía más bien es lo escrito eso. deseable. Ok. Las prisiones preventivas ya hemos visto que duran a veces semanas, Sí. meses, cuando en verdad de lo que se trata es de esto, de hacerlo rápido, para bien o para mal, sí o no, y que el juez anticipe, prepare su documentación, vaya madurando su decisión en virtud del expediente. Porque es algo claro, ya leyó el esperable. expediente, ya conoce Es algo el caso. esperable, claro, entonces ya conocemos los papeles y más bien la audiencia es para validar, descartar, generar contradicción, pero no tiene absolutamente nada irregular, sino lo contrario. Es plausible que un juez decida rápido y que la prisión preventiva sea algo que se decida en pocas horas, ¿no? De acuerdo, porque incluso al inicio de la audiencia les dice, todos ya conocemos el caso, por favor sean rápidos, ¿no? Con lo que tienen que decir para poder terminar con esto. Pero claro, en la audiencia de junio lo que vimos fue lo mismo, la exposición de ambos argumentos, el juez dio un receso y horas después se pronunció. Pero en este caso, digamos, no hay nada irregular con que lo haga inmediatamente. Totalmente, el juez podría decir, acabó el debate, voy a esta resolución ahorita. Y ya pasa varias veces, Ok. en muchas Entonces, ocasiones eso no- que se ha decidido así, ¿no? Yo creo que más bien lo que ha pasado con Vizcarra siempre, bueno, el gato tiene 7 vidas, ¿no? Se ha salvado tantas veces y en todas las ocasiones se han prolongado las audiencias de prisión preventiva Esta y, misma, ¿no? y la decisión. Entonces, claro, al abogado le parece raro y dice, oye,
siempre me ha ido bien porque me va a ir mal ahora, ¿no? Claro, porque incluso Pero no es un argumento jurídico. Porque incluso lo acusa al juez de caer en presiones mediáticas y tomar decisiones arbitrarias, pero claro, ya está usando otros argumentos. Sobre lo que ha dicho también respecto a la labor, al trabajo de la esposa del juez Jorge Chávez Tamariz, vamos a escuchar primero la respuesta del fiscal Germán Juárez Atoche, que ha desvirtuado este argumento. Eso es falso y me parece que el abogado en este caso recurra a este tipo de actitudes, de argumentos que no se condicen con la defensa técnica. Hay una fiscal que labora en el subsistema de lavado de activos, que siempre han dicho de que trabaja, que es esposa del juez Chávez Tamariz. Pero nada tiene que ver con el equipo especial Lavallato. Ella no trabaja en el equipo especial Lavallato, ni tampoco tiene una relación de dependencia con el doctor Vela, porque Vela es coordinador del equipo especial. No es coordinador del subsistema de lavado de activos donde trabaja esta persona. Entonces no hay ninguna relación ni dependencia, ni directa ni indirectamente, como para poder dudar respecto a la independencia del juez. Entonces se caería, ¿no?, el argumento del abogado. Sí, es un argumento en verdad residual, absolutamente, digamos, fuera de lugar para mí, porque quien tiene que probar acá que hay conspiración es el abogado. Y no basta con decir, oye, hay coincidencia que conoce a Juan O. Pérez, no. Tiene que decir que tal persona influenciado en tal y probarlo, cosa que no está haciendo. Lo que está soltando son datos para generar un poco de bulla y distraer del tema de fondo, ¿no? Yo creo que el tema de fondo es la apelación ahorita. Claro. Y dedicarse, digamos, a fundamentar el tema del arraigo y atacar esta nueva tendencia, porque yo digo esto es nuevo, ¿no? Es una nueva tipología, la prisión preventiva como pena adelantada, porque yo ya veo que te van a condenar, tú sabes que te van a condenar, ya en tu conciencia sabes que podrías fugarte. Entonces, antes que te fugues, mejor te meto preso. Esa es la tipología nueva que se está inaugurando. Claro. A partir de Martín Vizcarra, ¿no? Con los antecedentes a ella no le han recientes. hecho eso, no le han hecho eso a Jorge Cuba. Claro. Claro, y hasta Nicanor Boluarte, acuérdate, el año pasado, ¿no? Claro. Se demoró tanto Carguancho en leer la resolución que ya todo el mundo sabía que lo iban a meter preso. Entonces el señor dijo, ya no voy, pues, ¿no? Y más bien se guardó, se puso a buen recaudo, como decimos los abogados, y en la apelación ganó, ¿no? Y logró su libertad. ¿Y qué piensa de esta nueva tipología del sistema judicial? Si somos estrictos, Tatiana, esto es algo que no debería ser aceptado. ¿Okay? Otra cosa es que yo pruebe realmente que el señor Vizcarra o X persona no tiene arraigo personal, familiar, que se va a fugar, que le pescaron comprando el pasaje de avión o lo pescaron con un DNI falso. Bueno, yo digo, no, lo meto preso porque eso es peligro. Pero acá es un tema ambivalente. De hecho, seguramente un año atrás no le dan la prisión preventiva a Martín Vizcarra. O sea, falta un montón de tiempo todavía para la sentencia. Claro. Esperemos a ver cómo madura el caso. Pero acá en verdad es una nueva tipología y hay que estar atento porque eso es lo que vamos a ver seguramente en los próximos tiempos con los casos cuando estén ya a punto de sentenciarse. Exacto, exacto. Sobre todo en los casos de impacto como este, ¿no? Definitivamente, ¿no? Que va camino, además, a una sentencia. Ahora, lo que ha dicho su abogado es, yo mañana mismo presento la apelación. ¿Esto en cuánto tiempo podría resolverse? Sí, bueno, si él presenta la apelación de inmediato y la fundamenta, el tribunal tiene que elevar el expediente a la sala superior y eso, si somos rápidos y se cumplen los plazos procesales, tendría que ser la otra semana. Pero en la práctica no es así, suele ser más o menos entre 15 días y un mes, que va a haber una audiencia de apelación y en esa audiencia de apelación se definirá lo que se definirá, porque luego está la Corte Suprema, pero imaginemos que le confirman la prisión preventiva a Vizcarra, la Corte Suprema podría tocar el tema de acá un año, ya pasaron los 5 meses y ya habrá sentencia en primera instancia. Entonces se está jugando su última bala en la apelación, no tiene otra opción, ¿no? Esa va a ser la última, digamos, opción de Martín Vizcarra. Esa, y si pierde ahí el habeas corpus, pero el habeas corpus en circunstancias de esta naturaleza es en la práctica casi inviable, ¿no? Pues ningún juez se va a querer meter a liberarlo si hay el doble conforme de parte del juez y la sala superior. Sí, claro. Ahora, 5 meses de prisión preventiva, ¿eso significa que en 5 meses tiene o debería haber terminado el juicio? Totalmente, ¿no? Que no nos extrañe si de acá a 5 meses, si se mantiene preso Vizcarra, se aparezca el fiscal porque no han logrado el objetivo de la sentencia a pedir una ampliación, eso podría pasar.
pero técnicamente hablando, el juez ya dijo 5 meses y esa es una bandera roja. Oiga, en 5 meses tiene que haber sentencia, pato gallareta, absolución o condena. Yo creo que el tribunal se tiene que esforzar por sentenciar esto ya, ¿no? Claro. Porque los juicios también demoran ¿no? demasiado. Sí, ha avanzado muy lento, a ritmo de una audiencia a la semana. Entiendo que va a incrementarse esto a 2 audiencias por semana. También, por supuesto, ha habido algunas dilaciones por parte de la defensa de Martín Vizcarra, pero este juicio ya tendría que haber terminado. Totalmente. Mira, lo que más demora en estos procesos es la lectura de piezas o lectura de documentos, ¿no? Y la verdad que la técnica que tenemos acá en el Perú es una técnica del siglo XIX, ¿no? Se leen los papeles y si los abogados queremos demorar, decimos, señor, que se lee el documento de la Contraloría de 300 páginas, completito, por favor. Caramba. Uy, ya. Nos pasamos leyendo ahí una semana. Ahí? Es absurdo. Es absurdo. En un sistema oral se supone que la gente va preparada. Así como uno va a clase ya conociendo el caso, conociendo las lecturas, igual acá. Ya uno va al debate. Uno no va a leer papeles en el público, ¿no? Por eso se dilata tanto. Por eso es que demora, ¿no? Y yo creo que si a Vizcarra le ponen los 5 meses y le confirma la técnica, el abogado va a ser dilatar, como suele pasar con los culpables, ¿no? Tratan de dilatar para salir libre tarde o temprano. Pero bueno, el fiscal ha dicho que calcula que en 3-4 meses esto debería estar zanjado, y lo cierto es que si no fuera así y se excedieran los 5 meses que le ha dictado Martín Vizcarra, para presentar una ampliación, el fiscal necesitaría tener nuevos argumentos, ¿no? Otros indicios. Sí, lo que tendría, pero sería más fácil, porque él diría, no se han desvanecido los motivos por los cuales le han puesto la prisión preventiva. El único dato nuevo es que ya estamos cerquita ahora sí a la sentencia, ¿no? Falta un mes, faltan 2 meses y puede pedir un plazo adicional. Entonces, lo que hemos visto hoy es un adelanto probablemente de lo que veremos en el juicio de Martín Vizcarra. Exactamente, con la sentencia final que yo pienso que va a ser condenatoria. De acuerdo, bueno, todo camina a ello, ¿no? Es uno de los casos más sólidos que tiene además el caso, sólidos, el ¿no? equipo Lavallato. Digamos que después del de Toledo, es yo creo que el segundo caso más sólido, porque es un caso muy acotado, muy específico, menos colaboradores plata, eficaces pero hay que colaboradores ya eficaces, ruta de la plata, testigos, detalles. Y lo único que ha hecho Vizcarra es no, que todo está mintiendo, que todo es político. Eso no es una defensa, ¿no? Bueno, de hecho su abogado también ha dicho eso varias veces, ¿no? Que es un perseguido político. Claro. O sea, apuntan un poco a eso, ¿no? Siguiendo el camino de Nadine Heredia, seguramente. Sí, pero ese no es un argumento legal, ¿no? De acuerdo. Doctor Caro, quédese con nosotros porque también queremos comentar con usted un tema que usted lo comentaba en sus redes sociales y tiene que ver con la ley de amnistía que ha promulgado hoy la presidenta Dina Boluarte, pese a los argumentos en contra de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una ley que va a beneficiar a policías, a integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en la lucha subversiva entre los 80 y 2000. Fiorella Ramírez ha preparado una nota para que toda la gente pueda estar al tanto de lo que hoy se ha aprobado y las consecuencias que eso podría traer pese a el rechazo nacional e internacional. Vamos a verlo. Con esta amnistía histórica, el Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. Esto es impunidad. En medio de aplausos, la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien hace algunas horas ha llegado de su visita oficial a Asia, acaba de promulgar la ley de amnistía, desoyendo los pedidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no lo haga. La controvertida ley concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y a integrantes de los comités de autodefensa que estén denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados de su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Entrará en vigencia mañana 14 de agosto. La norma también establece amnistía de carácter humanitario para adultos mayores de 70 años con sentencia firme por delitos cometidos en ese contexto. Sin embargo, excluye a quienes estén denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción. Esperemos que sea cumplida y aplicada por el sistema judicial y que no se resistan nuevamente. Es una reivindicación de justicia para militares. La promulgación ocurre pese al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exhortó al Perú a abstenerse de aprobar la norma por graves violaciones a los derechos humanos.
La Corte no tiene ninguna capacidad para exhortar a un Estado. La Constitución le da al Congreso de la República justo esa herramienta, que puede amnistiar previo debate y previa evaluación. Y es lo que ha hecho el Congreso. Es constitucional y la Corte no puede meterse las narices en decisiones de un Estado que está avalado por sus propias normas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es nadie acá para tomar decisiones y menos a ordenar al gobierno. La señora Presidenta ha actuado correctamente el día de hoy en este hito que es histórico para poder dejar de lado, ¿no?, estos juicios interminables. Durante la firma de la ley, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, aseguró que busca impartir justicia. Muchos dicen que la ley que se va a promulgar el día de hoy busca impunidad, y no es cierto. Esta ley lo que busca es justicia. Toda persona tiene derecho a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable. Esto es impunidad. Y es impunidad porque así ha estado establecido desde el caso Barrios Altos y desde sentencias de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional. Cualquier cosa que se haga, no importa el nombre que le pongas, que lo que haga es evitar que se cumpla una sentencia, que es el caso de los 150 casos, valga la redundancia, que ya están sentenciados, o evitar que se juzgue el caso de los otros 600, genera impunidad y por lo tanto es impunidad. La exministra también advierte sobre el impacto internacional de esta decisión. Cuando tú rompes la ley de una manera tan brutal como lo está haciendo ahora el Ejecutivo en comparsa con el Legislativo, lo que haces es perder credibilidad. Y esa pérdida de credibilidad se concreta en que no va a venir al Perú nadie serio a invertir, porque las reglas no son claras. Si no son claras en materia de derechos humanos, mucho menos en otras materias. Pero advierte de otra consecuencia más grave. El haber promulgado esta ley, en efecto, podría afectar el intento o el proceso en que se encuentra Perú para ser parte de la OCDE. Sin duda afecta, porque tú tienes medición de estabilidad política, de implementación de políticas públicas, de Estado de Derecho, es una de las cosas más importantes, ¿no? Y en el Perú lo que se ha roto con esta decisión es Estado de Derecho. La promulgación de la ley también ocurre en medio del debate sobre una posible salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una propuesta que algunos parlamentarios respaldan. Yo creo que sí, dadas las condiciones actuales, aunque también hay que estudiar otras posibilidades. Hay retiro parcial, pero lo que no podemos seguir haciendo es permitir que sigan indemnizando a terroristas y persiguiendo a militares y policías. En el fondo lo que están queriendo es allanar el camino para salir de la competencia contenciosa de la Corte, que es lo que quieren. Una misma Corte a la que en 2022 la mandataria acudió para que intervenga en la denuncia constitucional en su contra, cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social por presuntas gestiones en el Club Apurímac. Es un rasgo que caracteriza a los autoritarismos, ¿no?, a los dictadores. Mi madre todavía existía con vida. Horas más tarde, mi madre se terminó somos hasta el día de hoy. Pero nunca olvidaré su cariño. Este es el testimonio de uno de los familiares de las víctimas de la matanza en la comunidad de Acomarca, en la provincia de Vizcahuamán, en Ayacucho. Mañana se cumplen 40 años de aquel día en el que una patrulla del ejército peruano asesinó a más de 60 campesinos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, acusándolos de colaborar con Sendero Luminoso. La mayoría de las víctimas eran bebés, niños de 3, 4, 5 años, 3 meses. Y hoy la presidenta ha firmado la amnistía para sus asesinos. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, unos 600 procesos judiciales en curso podrán ser archivados. La defensa de las víctimas anuncia que pedirá la inaplicación de la ley. En cada uno de los casos nosotros vamos a solicitar la inaplicación de la ley. Vamos a solicitar a los jueces que hagan un control
de constitucionalidad o un control de convencionalidad, por lo tanto son inaplicables. Vamos a seguir denunciando internacionalmente, sea en Naciones Unidas o sea en el sistema interamericano. La ley permitirá la excarcelación de 70 militares procesados, así como otros 12 mayores de 70 años. Quien estaría próximo a acogerse a esta ley sería el exministro del Interior, Daniel Urresti, sentenciado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. En tanto, esta norma reabre heridas del pasado, pero también evidencia que los procesos judiciales prolongados no solo dejan sin justicia a las víctimas, sino que también retrasan la definición de responsabilidades en quienes aún esperan una condena. Bueno, ese es el tema, ¿no? Sobre todo, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con aquellas personas que hasta el día de hoy, con el sistema justicia que tenemos, no han logrado justicia? Doctor Caro, usted escribía a través de redes sociales una serie de comentarios respecto a lo que ha aprobado hoy la presidenta Dina Boluarte. Decía, por ejemplo, que esta ley nos devuelve los años 90, ¿no? Que es una ley de impunidad, inconstitucional y anticonvencional. Desarróllenos esa Sí, claro, idea. acá lo que tenemos es un refrito de lo que pasó en tiempo del señor Fujimori, ¿no? Recordemos que en el año 95 él dicta la primera ley de amnistía y luego hay una segunda ley de amnistía que refuerza la primera y ambas en principio se aplicaron por lo menos parcialmente. Hubo algún caso de la jueza Sakikurai que declaró inaplicable la ley por inconstitucional, pero luego ya en el año 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Cantuta y Barrios Altos, dejó sin efecto. Dijo que esto era violatorio del sistema interamericano, de las reglas más elementales que obligan a los estados a perseguir estos delitos, si hay pruebas, condenar, reparar a las víctimas, ¿no? Entonces, es algo que ya nosotros hemos superado hace más de 20 años y ahora estamos volviendo hacia atrás. Entonces, además de ser una ley inconstitucional y anticonvencional, y que la mayoría de los jueces, y no todos, la van a inaplicar, es una ley que para mí no es necesaria y es hasta inútil. ¿Por qué? Porque se acaba de aprobar y está vigente la ley 30 de 2107, que declara que estos delitos son prescriptibles, porque hay personas que tienen ahorita 70, 80 años y están siendo perseguidos a través de 3 o 4 juicios orales. Y eso es lo que dicen los durante defensores, 30 o ¿no? 40 años, claro. De esta Entonces, ley que dice, ahí no puede ser procesado tanto tiempo. exactamente. Entonces, hay un gran problema de fondo, ¿no? Una amnistía implica que el hecho no existe. Es decir, por ley se elimina el hecho. Y eso para mí es una afrenta a las víctimas, ¿no? Las víctimas de casos como la Cantuta, Barrios Altos, cualquier delito contra los derechos humanos es una afrenta que le digo, eso no existió, ¿no? Claro. Es algo así como que a una persona la roban, la matan y le dicen, no existió. Eso, desde mi punto de vista, es una inmoralidad desde el punto de vista constitucional y sobre todo que se pretenda plantear eso ya en estos términos, ¿no? Después de haber pasado Comisión de la Verdad, pacificación y todo lo demás. Distinto. Pero además es decía que era inútil sí. e innecesaria por lo siguiente. Porque la ley 30.107, que está vigente y que está en vías de ser resuelta por el Tribunal Constitucional para ver si es constitucional o no, es una ley que declara la prescripción de estos llamados delitos de lesa humanidad. Si esa ley se declara vigente, constitucional, cosa que yo defiendo porque yo creo que no hay razón para considerar imprescriptibles delitos que no existen, porque la ley no existe el delito de lesa humanidad. Fujimori nunca fue condenado por delito de lesa humanidad. Entonces, al final, lo que va a pasar es que estos procesos prescriban. Con lo cual, esta segunda ley de amnistía, que sería el segundo candado que están poniendo los congresistas, sería una ley ya pues innecesaria, ¿no? Porque los procesos van a terminar por prescripción. Las víctimas podrán decir, oye, bueno, ya, por lo menos se persiguió el caso, pero no me van a decir de que el hecho nunca existió, que no pasó, que no sucedió, ¿no? Tipo Talía, ¿no? Si no me acuerdo, no pasó. Exacto, o sea, es absurdo. Distinto sería que el presidente hubiera decidido revisar caso por caso, otorgarles un indulto a estas personas, ¿no? Que salgan de la prisión, pero el delito existió. Y en efecto, ¿no? El indulto implica que el delito se cometió, como pasó con Fujimori, debes la reparación, pero te vas a tu casa porque eres viejo, por ejemplo, porque estás enfermo, ¿no? Exacto. Es distinto a decir, oye, acá no pasó nada. De acuerdo. Es darle la espalda, como bien dice, a las víctimas. ¿Esa ley podría beneficiar a Daniel Urresti, a Vladimiro Montesinos? Bueno, sin duda que sí.
¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que si son personas condenadas con más de 70 años, son personas a las que se les va a aplicar la amnistía. Entonces, si el caso del señor Montesinos o del señor Urresti, que tiene más de 70, implica condenas por tema de derechos humanos que no están compurgadas, entonces tendría que aplicarse la ley, tendrían que salir de prisión. Pero también para los procesados. Si hay personas que están procesadas, entonces se van a su casa, se archiva el proceso, y en todos los casos, ¿no? Urresti, Montesinos y procesados, todos sin pagar la reparación, porque el hecho no existió. Claro. No te atropelló el carro, por lo tanto no te tengo que pagar ninguna reparación. De acuerdo, de acuerdo. Qué duro. Bueno, vamos a ver cómo procede eso. Doctor Caro, gracias por habernos acompañado esta noche en el programa. Muy gentil. Nos vamos